reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Historias de la Burgati. Si son seguidores de esta cadena, de esta casa de la 8 Burgos, ya saben que durante estos días les estamos contando esa celebración de la fiesta de las candelas de la Virgen del barrio de Gamonal. Ayer estuvimos en esa misa de la luz donde los niños eran alzados en brazos por sus padres para ser bendecidos por la Virgen. Y toda una bendición es contar todas las noches de los viernes con don Jesús Toledano, que está ahí medio esbozando una sonrisa. Buenas noches, Nuria. Siempre da gusto que tras esa sonrisa aparezca un hombre tan culto e instruido sobre nuestra ciudad y que nos cuente estas historias de la Burgati que hoy tienen un nombre propio, ¿no? Que son las candelas. Candelas, que fue un nombre propio de mujer durante mucho tiempo, muy extendido en Burgos, precisamente. Todavía es más, en el medio rural es frecuente y en Gamonal lo fue. Y por supuesto que, fíjate, en este caso vamos a comenzar con un Candelas de apellido, Antonio Candelas. Dio nombre a una cafetería del Espolón, en el número 24. Y en ella, como ya hemos conocido precisamente a través de la biografía de Eduardo Ontañón, se celebra la tertulia del Ciprés, una tertulia que toma precisamente, y estamos viendo, el café Candelas, importantísimo, el café Candela de Antonio Candela, luego regentado por su hijo, y en el cual precisamente con ese sabor que tenían aquellos cafés, el café se abre, se inaugura en el 1879, le podemos imaginar, ¿no?, en sepia prácticamente, y en ese número que da también al Espolón y al pasadizo por el Ayuntamiento de la Plaza Mayor, se celebra, se conjunta lo mejor, lo más granado de la ilustración burgalesa en torno precisamente a esa tertulia del Ciprés. Estamos viendo cómo Gómez de la Lastra, González de la Lastra, refleja algunos de aquellos personajes. Maricruz Cebro, hemos visto precisamente a otro, en este caso era una persona anónima, y podemos ver también a Manuel de la Cuesta. Aquella cafetería retomó precisamente esa tertulia de otra que se llamaba Iris y que estaba en la calle Caño Gordo, y bueno, a través de ella y de su heterodoxia, porque se juntaban, ahí está Manuel de la Cuesta, precisamente alcalde hasta 1815, de su heterodoxia lo que tenemos es ese reflejo de una sociedad, el finales precisamente del siglo XIX, que en torno a ese café, y a otros, estaba el café España, el café Imperial, por supuesto. Algunos siguen, ¿no? El suizo, muy pocos. El café España, por ejemplo. El café España, sí, el único, precisamente. O sea, que solamente sobrevive uno. Sí, el Fonda Rafaela fue otro famosísimo, es el que donde luego estuvo el Hotel París, y solo sobrevive ese prácticamente, sí, ni prácticamente, solo el café España es el que queda como testigo de aquellos que fueron precisamente, bueno, pues el lugar donde quedaban muchísimos burgaleses, eso, precisamente para charlar, para hacer literatura. Allí salió, igual que de la cafetería Iris, la revista Parábola, que dirigió Eduardo Ontañón y que tuvo ese reflejo literario precisamente de la generación del 27. A través de sus textos podemos tener, aparte de una calidad indudable en lo literario, un reflejo de lo que era la época y nuestra ciudad, por supuesto. De este centro neurálgico, de este Burgos centro, nos vamos a ir un poquito más aquí, ¿no? Claro, mientras todo eso pasaba en el Café Candelas, en el Espolón, estamos ya hablando de Gamonal. El Gamonal, el campo de Gamonae, que en 1074 aparece por primera vez reflejado con tal nombre. En 1074. 1074. Ahí es la primera vez que aparece reflejado así. Antes apareció en el Becerro, en el cartulario de Cardeña, en este caso como Santa María de Campo. En torno a él y a ese reflejo del cartulario hay una cita de una iglesia, y se supone que un conjunto de labradores que están repoblando con idas y venidas, porque la reconquista era complicada, hay un corredor de seguridad en el Duero, y muchas veces los condes poblaban una zona para inmediatamente despoblarla y llevarles más al norte. Pero es precisamente con la racia, con la ceifa de los árabes a lo que es el obispado de Oca, cuando las infantas Elvira y en este caso Urraca, que son hermanas de Alfonso VI, deciden, la diócesis de Oca había pasado también por Oña, por Amaya, deciden otorgar una serie de terrenos, una serie de propiedades precisamente a lo que era ese arzobispado. Y aparece esa iglesia románica que las infantas Elvira y Urraca, lo hemos visto precisamente en ese cartulario, en ese reflejo, en ese papiro. Ellas dejan por primera vez Campo de Gamonae, y es ya cuando tenemos ese Gamonal decimonónico, por supuesto. A partir de ahí la iglesia se convierte en esa iglesia gótica en el siglo XV, maravillosa, de una planta impresionante, y hay que tener en cuenta que aquella primera románica era iglesia catedral, porque al estar allí evidentemente la diócesis, desde luego que tenía esa consideración. Jesús, decía el párroco ayer en misa, la primera catedral de Castilla. Claro, la primera catedral de Castilla.
lo dijo varias veces, así en la fue, homilía. efectivamente. Y el Gamonal está intrínsecamente unido a lo eclesial a través de las abadías. También lo hace después con San Juan de Ortega. En San Juan de Ortega nos deja casi nada, el censo de los 14. Pero fíjate, hemos visto el mapa, hemos visto la extensión de Gamonal. Gamonal nunca tuvo mucha riqueza ni en lo agropecuario ni en ningún tipo de lo que era el sustento primario, de los bienes primarios en torno a su sociedad. Y lo que sí que tenemos, bueno, hemos visto esa disposición con Capiscol. Capiscol siempre fue ayuntamiento de Burgos, nunca tuvo una entidad propia municipal y tenía también un caserío muy pequeño, muy reducido, tanto Gamonal como Capiscol. Digamos que era considerado un pueblo aledaño. Sí, bueno, Capiscol era un barrio, no era un barrio, tenía un núcleo muy pequeño en lo que hoy es la Iglesia del Salvador, pero era siempre estuvo bajo la disposición del municipio de Burgos, de la ciudad. No así Gamonal, que casi nada, hasta 1955 costó reducir su voluntad de ser ayuntamiento propio. Y estamos viendo precisamente esa celebración de las candelas de alguna forma extraña. La Candelaria, que es nuestra marmota de Pensilvania. Hay un montón de refranes que reflejan precisamente, bueno, si no hace frío, la golondrina en el nido por la Candelaria, ¿no? Podemos intuir lo que va a hacer después. Es extraño precisamente que en Gamonal se celebre la Candelaria y no se celebre la Virgen de Agosto, como suele ser habitual en Castilla. Y lo es precisamente porque una de sus cofradías, que era de burgaleses, no en este caso de oriundos de Gamonal, sino la cofradía de los caballeros, eran caballeros que iban a caballo a la devoción de Santa María de Gamonal. Lo hacían desde la ciudad de Burgos, esos 3 kilómetros que distan por esa carretera que fue de Francia, y lo hacían siempre precisamente en septiembre y lo hacían por la Candelaria. Ellos y la cuadrilla, que eran 10 pueblos del entorno de Gamonal, son los que reflejan, los que traen, los que tienen ese acervo de la tradición en torno a lo que son las candelas. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de aquel Gamonal, las eras de Gamonal, ahí es donde están precisamente trillando, y bueno, pues en torno a todas las actividades, ahí tenemos Casa la Vega con el puente del río Vena. Hemos visto precisamente una parte del trazado del pico, luego a través de una persona lo vamos a ver todavía mejor, y bueno, pues el cementerio viejo con el crucero que está ahí ya trasladado, estuvo primero en Casa la Vega y que ahora en su ubicación actual en la plaza, desde luego que es también un traslado posterior al desarrollismo de los 60. Con estas fotos estás levantando un montón de suspiros, ¿no? Suspiros, porque claro. Quien lo esté viendo esté identificando, ¿no? Suspiros de un pueblo que fue siempre en su lado derecho iglesia, ya hemos hablado desde la primera planta románica, en su lado izquierdo pueblo. Se ha transformado mucho, la fuente misma ya no está donde estaba inicialmente, por supuesto el río Pico fue encauzado por Castañares, pero fíjate, ya estamos viendo esa transformación posterior con lo que es ya ese conjunto urbanístico que se crea muy dickensiano, ¿no? De empresas, de viviendas en torno a los dos barrios, a Capiscol y a Gamonal, por supuesto, bueno, pues uno de los 8 guardias urbanos de la ciudad, y ya la transformación absoluta. Hay una imagen icónica que es esa precisamente, el primer edificio de Fátima de Juan XXIII, donde se supone que está esa frontera, que no es frontera, Burgos es Gamonal y Gamonal es Burgos, que es precisamente telefónica, donde sí que es cierto que bueno, pues de alguna forma comienza Gamonal como tal. Hablamos ahora de un nombre propio con apellido, de Andrés Martínez. Pues fíjate, como dicen los abuelos, cuando yo era niño todo esto era campo. Andrés Martínez Avalenda, que es un escultor burgalés, ya lo fue con su padre, allí compra una casa y inaugura un taller. Ahí le tenemos a Andrés. Mucha gente seguramente pase por esa puerta en la calle Victoria, casi también a la altura para llegar a la Real Antigua de Gamonal, y no se den cuenta que ahí dentro desde luego hay un escultor. Fíjate, estamos viendo tallas impresionantes, tanto él como su padre fueron los últimos escultores de la catedral, hicieron el sepulcro de Manuel de Castro, el arzobispo Manuel de Castro. ¿Sí? Y bueno, pues hay inserto en Gamonal precisamente con aquella efervescencia de pueblo que se iba transformando en ciudad. Él comienza su labor escultórica, y le estamos viendo en muchísimos trabajos en Burgos, en la provincia, en España y sobre todo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica ha trabajado muchísimo y ahora mismo tiene una obra precisamente que el otro día estuve visitando, que quiere donar a alguna institución, quiere donar a la ciudad, y que, bueno, pues por aquellas cosas de las torpezas muchas veces de la burocracia administrativas parece que no está siendo asumido como desde luego pues debería ser, ¿no? Que hay problemas para donar, hay problemas para donar. Sí, bueno, hay problemas para la recepción. Fíjate, detrás de su taller ahí tenemos el curso del río Pico. No lo estamos sacando como una chatarrería, aunque pudiera parecer. Es el curso del río Pico inicial antes de su desvío, y por supuesto está ahí inserto entre esas naves que fueron el comienzo de, bueno, de hecho ese taller que hoy es el bajo de un gran edificio, ese taller fue primero una casa, de aquellas casas de la carretera de Francia en Gamonal. Ahí estamos viendo, ¿no?, el sepulcro de Manuel Castro, diferentes planos de Andrés, que es, bueno, es un auténtico artista y que desde luego está buscando
una institución burgalesa que recepcione toda su obra, que la promocione y que la preserve, por supuesto. Y bueno, pues un vecino más de Gamonal en lo artístico, él vive en el centro, pero que desde luego, bueno, pues es por supuesto para mencionar. ¿Dónde reside él ahora? Él está en Burgos, él ha sido siempre un ciudadano del centro, pero inició sus actividades primero con su padre en la calle San Lesmes y después ya se marchó él por su cuenta, como lo estamos viendo ahí precisamente en la imagen del padre. Se fue él por su cuenta a este taller que hemos visitado en Gamonal y donde tiene precisamente, por ejemplo, esta talla, y ahí le vemos en diferentes actitudes. Este es él. Este es, sí, creo que su padre. O su padre. Bueno. Este es su padre, que fue quien evidentemente le hizo el magisterio, le dio el relevo artístico, pero él inmediatamente él llegó a tener 20 empleados cuando trabajaba en Hispanoamérica y cuando hacía tallas por todo el mundo, y desde luego que parte de esa obra se ha quedado en su taller y ahora precisamente hay que buscar la recepción para que pues esa maravilla artística desde luego sea expuesta y sea preservada. Y la gente valore y aprecie lo que estamos viendo contigo, lo puedan apreciar muchos más, ¿no? No solamente los que nos ven en la 8. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y vamos ahora con ese broche final. Broche final a Gamonal, le podríamos dedicar, le podríamos titular. Ya veníamos haciéndolo precisamente desde hace 4 programas, ese vídeo que se ha hecho viral, y hoy ya tenemos que concluir con ese tejido comercial también, que es paralelo precisamente al crecimiento del barrio. Cuando Gamonal, desde luego, crece, tiene ese crecimiento de población y de calles y de edificios, también el comercio tiene que ser colateral y consustancial a lo que es la vida, lo que es la vivienda y lo que es la población. Y es precisamente ese tramo final el que vamos a ver hoy. Pues, ¿cómo me gusta decir esto de adelante con el vídeo? Esta problemática se desarrolla la contrapartida de un consumismo excesivo, apoyado por la martillante publicidad, la educación materialista del sistema y la falta de posibilidades de relación social, expresado en la incomunicación personal y de masas, manejada por los medios que debían facilitar. Ponerle fin a este vídeo es... porque estábamos por aquí todo mucho... Bueno, imagino que la gente también en su casa. Ahí este portal, ahí nuestros maravillosos cámaras, cómo se ubicaban ahí. Todos los operadores de cámara que tenemos yo aquí en también, en moda 2007, de la mano de mi madre, para comprar pantalones de aquellas míticas marcas, he entrado miles de veces. ¿Sí? Y desde luego, bueno, pues esa, como te he dicho, esa efervescencia comercial de un barrio que sigue teniéndola. Yo he visto un estudio precisamente de la Facultad de Económicas como la ratio de consumidores que pasan por un escaparate es mucho mayor en Gamonal que en el centro. Por ejemplo, a diario, saliendo sobre todo de lo que es la calle Santander y la calle Victoria. Y luego es que hay mucho comercio. Sí, ¿no? Yo ayer lo comentaba con un compañero, es que hay mucho comercio. Es que y sobre todo la actividad diaria, un martes a las 8:30 de la tarde, Gamonal es absolutamente transitado, y sin embargo hay otras zonas del centro que no. Y desde luego eso, los economistas lo han transformado en cifras y son absolutamente impresionantes. Qué bonito es irse por la facultad, ¿verdad? Sí, todos los estudios que están haciendo y todo lo que se realiza allí. Maravilloso. Nosotros vamos mucho también y es impresionante la de cosas que se hacen allí. Impresionante, como siempre, tu visita en el magazine de la 8, en esta ocasión para hablar de las candelas. ¿Has hecho algo en estas fiestas de las candelas?
Pues de las Candelas no. El otro día estuve en San Lesmes y luego me fui, me llevaron a tomar el vermut a una zona que está también de absoluta moda, que es la de Santa Clara, de vermut de fin de semana, y por supuesto tiene un dinamismo absoluto, lo están haciendo muy bien, hay gente muy joven que ha cogido tabernas típicas y desde luego que hay que felicitar a todos ellos. Bueno, pues nosotros te felicitamos a ti, como siempre, como todos los viernes. El que viene estarás con mi compañera, pero yo siempre que te tengo aquí es un verdadero placer compartir contigo tanta sabiduría y tan bien contada y con tanta fluidez. Es mutuo, es mutuo. Si te parece, ahora nos vamos juntos a darnos un paseíto por el Arlanzón. Por supuesto.